consejero y orientador. Una producción del hermano Germán Santos Monegro. Escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro. Un programa educativo, consejero y orientador. Una producción del hermano Germán Santos Monegro. Escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro. Un programa educativo, consejero y orientador. Una producción. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Que la gracia y la paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos ustedes, cada uno de aquellos hermanos y amigos que ven su programa, este espacio de todos los sábados, el toque de queda, escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y educador, siempre basado en las enseñanzas de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien murió por toda la humanidad para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Hoy sábado estamos dando la bienvenida también a Tony, que está con nosotros aquí, el hermano Tony. Bienvenido, Tony, a tu espacio favorito. Le damos muchas gracias, queridos televidentes y fieles oyentes. Estamos aquí en el aire para que ustedes se mantengan en sintonía con nosotros. Aquí, ustedes saben que solamente en Cristo es que hay vida externa y en abundancia. El que sigue esa roca y choca con ella, tendrás una vida elegante y para un futuro muy buenas. Amén. Muchas gracias. Pues bien, señor director, hoy tenemos un espacio muy interesante. Hoy vamos a hablar, iniciamos hoy sobre el tema de las profecías apocalípticas. Vamos a hablar hoy sobre qué es el libro de Apocalipsis, qué tenemos en este libro. Un libro muy interesante que ha sido mal interpretado a través de los más de 20 miles de años que han transcurrido, estos 2000 años que han transcurrido, la gente, estos 20 siglos, la gente lo ha malinterpretado de una manera que hay por ahí predicadores predicando cosas contrarias a lo que este libro de Apocalipsis expresa. Este libro es específico y es el libro que tiene la historia de esta iglesia, la iglesia que Jesucristo ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros siempre le hemos dicho a nuestros amigos televidentes que hay un nuevo pacto, hay una nueva ley, hay un nuevo testamento. Jesucristo vino y lo estableció con su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Esto es más, señores, que sabido por todos los seres humanos, que Jesucristo es el autor y consumador, el que trajo este pacto a los hombres. Y por esto nosotros nos basamos en Él, porque solamente en Él está la vida. No hay vida en otro pacto. Usted puede buscar el pacto que usted quiera y no hay vida. Jesucristo vino y se presentó y nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por esta razón lo predicamos. Vamos a orar para dejar así iniciado este espacio hoy, que te prometo será de gran interés. Esperando que cualquier pregunta que cualquier amigo tenga, los teléfonos están ahí, el 809-493-6138. Cualquier pregunta sobre las profecías apocalípticas, te vamos a dar la respuesta que tiene la Biblia, no la respuesta que nosotros entendemos. Nosotros no somos intérpretes de la palabra, sino que la palabra misma son las que nos dan el contenido de cada cosa que la palabra tiene. Cualquier hermano que quiera que oremos, ahí están los teléfonos, puedes llamarnos. Vamos a orar para dejar iniciado. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias porque tú nos permites llegar, Dios mío, a esta vasta audiencia, a tantos hermanos y amigos que nos ven en todo el mundo a través de estas señales de la Ruta TV. Te pedimos, Dios, que bendiga a todos los que forman parte de este canal, Dios mío, a Steven, a su padre también, a la familia, Señor, que están todos aquí en sintonía. Te pido que les bendiga, que los guarde, que los libre de todo mal, que los guarde de toda acechanza del enemigo, Dios, ya que el enemigo vive acechando a la gente para hacerle daño. Padre, te pedimos por cada hermano que está ahí en sintonía, que tú, Dios mío, seas tú, tu Espíritu Santo, que es el Maestro,
sea el que lo adiestre, sea el que le dé, Señor, a ellos la verdadera enseñanza, porque nosotros solo nos basamos en lo que tú nos das en tu palabra. No añadimos, no quitamos, tampoco, Dios mío, estamos creando nuevos mandamientos. Tus mandamientos están ahí y por ellos nos salvaremos. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Gracias, Señor. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra que están hoy aquí en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Vamos a iniciar aquí porque ustedes saben que Apocalipsis desde el capítulo 1, todo este libro es para la iglesia, que la iglesia sepa a dónde vamos, qué va a pasar con nosotros, qué es lo que viene, cuáles son los acontecimientos en el futuro que vienen. Por esta razón estamos leyendo aquí. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 1 en adelante, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar solo por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de sus tabernáculos y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de todos los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imágenes a la bestia que tiene la herida de muerte y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el número de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y su número es 666. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, porque nos permite leerla. Aquí es donde vamos a iniciar. Fíjense bien, la iglesia hoy, la iglesia está esperando el rapto, o sea, lo que conocíamos como rapto, que ahora todo el mundo, la palabra de boga ahora es arrebatamiento, que significa lo mismo. El arrebatamiento de la iglesia. Hoy hay un grupo que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otro grupo cree que no. Pero la palabra de Dios dice claramente que Dios nos va a librar de esa hora de la prueba que viene a la tierra. Esta hora de la prueba, que no es más que la gran tribulación, es el espacio de tiempo en el que la tierra, gloria al Señor, va a ser, muchos van a ser probados. Estos son no los cristianos que nos vamos en el rapto, porque el rapto de la iglesia es para todos los que estemos, cuando suene la trompeta, nos iremos, seremos arrebatados. 1 Corintios 15:50. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y
nos iremos con el Señor a lo que se conoce en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, como la gran cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué las bodas en plural? Porque hay una cena para los que nos vamos. Gloria al Señor. Esta cena es lo que Jesucristo dijo cuando la comió la última vez con nosotros, con sus apóstoles. Jesucristo dijo, tomando así la copa, le dio y le dijo, beban, porque esta es mi sangre que será derramada por todos para remisión de los pecados. Luego tomó el pan, lo partió y le dijo, coman, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes y hagan esto en memoria de mí. También nos dijo que no la bebería más hasta que la tomáramos con él en el reino de los cielos. Allí en el reino de los cielos, esta es la famosa cena que Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, no lo recuerda. Fíjense que cuando Cristo habló de esto, no se había escrito el libro de Apocalipsis. Jesucristo muere y resucita y se va al cielo en el año 33 aproximadamente al 34 de nuestra época. Entonces, este libro se escribe alrededor de unos 300 años después, posiblemente 200 y algo. Se escribe Apocalipsis. Jesucristo aquí nos recuerda lo que Él nos dijo. O sea, Apocalipsis es un recuento, nos está recordando todas las cosas que van a suceder. Ya nosotros las conocemos, porque Apocalipsis es un libro que no solo contiene el presente, sino que contiene el pasado, el presente y el futuro. Nosotros los cristianos ya conocemos aquí qué es lo que va a venir sobre toda la faz de la tierra a través o después del rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia viene lo que conocemos como la gran tribulación, donde allí va a surgir este personaje que leímos, que va a hacer guerra contra los santos. ¿Pero contra cuáles santos? Si la iglesia se fue. Sí, amigo mío. Quiero decirte que aquí va a quedar un pueblo grande. Es un pueblo grande con una sola oportunidad de salvación. Esta oportunidad, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, será a costa, esta salvación, de la propia sangre del individuo. O sea que van a ser descapitados los que no acepten el sello de la bestia y también los que no adoran su imagen. Estos que se oponen, estos cristianos que se quedan, la iglesia va a reflexionar como es natural. Después que nos vayamos con el Señor, que estemos allá en la gran cena, este pueblo que está aquí en la tierra, que hay muchos descarriados, hay muchos hombres y mujeres sellados por Dios, pero descuidados en el momento del rapto, en el momento del arrebatamiento. Esta gente van a estar descuidados. Pero inmediatamente ocurre el rapto, ocurre el arrebatamiento. Esta gente se van a reunir y van ellos a formar un pueblo, ya no con la ayuda del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no tendrá incidencia, según las Escrituras, para poderlo ayudar. El Espíritu ya partirá y entregará a la iglesia de Jesucristo, esta parte de la iglesia, porque la iglesia está compuesta. La iglesia no solo somos los que nos vamos. Esos que se quedan, que van a ofrendar su sangre, ellos también son el pueblo de este nuevo pacto. Esa es la otra mitad, la otra parte, que posiblemente, no decimos que sea así, sino por la cantidad de descarriados que hay, sea una cantidad o mayor o quizá igual que lo que nos vamos en el rapto de la iglesia, porque yo pienso irme en el rapto. Yo no pienso esperar ni un minuto más que acontezca un acontecimiento, ¿verdad?, similar, porque este es un acontecimiento que nosotros sabemos qué es lo que va a traer el rapto de la iglesia. ¿Qué va a traer este arrebatamiento? Va a traer como consecuencia el establecimiento de este gobierno mundial. Las religiones se van a reunir y van a formar un solo núcleo, una sola religión mundial, como siempre ellos han querido, como ha sido el deseo de Roma todo el tiempo, cuando el emperador Constantino, allá en aquellos años primero de esta época cristiana, fundar una religión universal. Lo van a hacer, pero hay un pueblo que no va a aceptarlo. Hay un pueblo que va a estar aquí
que no va a permitir, gloria al Señor, que lo sellen, ni van a aceptar, adorar la imagen que va a ser hecha para que la adoren. Aquí te estoy diciendo que las profecías son específicas y están ahí. El libro de Apocalipsis, cada palabra que aquí se te dice, tiene que tener su base bíblica. Si no tiene base bíblica, ni nos atreviéramos a mencionarla, porque solo predicamos este nuevo pacto de Jesucristo, que es donde está la salvación. En este nuevo pacto es suficiente. Jesucristo hizo un pacto, un sacrificio único, aceptado por el Padre. La sangre de Jesús fue aceptada y tiene poder para limpiar todo tipo de pecado. Ahora, el rapto va a ocurrir. Nosotros estamos en espera de esta profecía. Esta profecía del arrebatamiento es la que está esperando la iglesia. O sea, los que estamos despiertos, porque hay muchos que están durmiendo. Hay muchos hoy que están basados en la prosperidad económica. Otros están basados en los deleites mundanos. Otros están basados en los deleites sexuales. Nosotros entendemos, gloria al Señor, que hay una guerra espiritual. Y solamente el cristiano que se aferre a Jesucristo de día y de noche y busque a Dios, este va a escuchar el sonar de las trompetas para poder escapar del gobierno mundial. Que algunos predicadores, como le dije ahorita, cosas que la Biblia no dice, nosotros no la pronunciamos ni la enseñamos. Algunos predicadores están hablando que el anticristo va a gobernar 7 años. Leímos aquí en Apocalipsis capítulo 13 que este hombre tiene autoridad. Dios le dio una autoridad para que actúe solo por 42 meses y ni un minuto menos, ni un minuto más. 42 meses, si usted lo calcula, le da 3 años y medio, no 7, como algunos predicadores están hablando. Por esto le digo que nosotros nos basamos en lo que el Espíritu Santo ordenó que se escribiera. Lo que está escrito aquí es lo más seguro que tenemos. Es la profecía más segura. Y no podemos nosotros arriesgarnos a decir que son 7 cuando dice el Espíritu que son 3 y medio. Por esta razón le decimos que este es un programa educativo, consejero y orientador. Educamos en materia bíblica a la gente. Esos hermanos que nos están viendo en televisión en esta hora, a través de todos los cables y a través de las diferentes plataformas en todo el mundo, si tienen deseo de conocer cualquier punto que usted tenga alguna duda, tiene los teléfonos. Nosotros solo somos siervos. Solo somos siervos, no somos personas que tenemos señorío sobre nadie. Somos siervos. El Señor nos mandó a servir y para eso estamos, para servirte a ti. Tú eres la parte importante para Dios. Cualquier pregunta, tienes el derecho a llamarnos. Esos números están ahí, es para que tú nos llames. Si estás enfermo, Cristo te sana. Si tienes problemas de cualquier índole, Cristo te los resuelve. Él tiene todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos un video que vamos a poner a continuación ahora ahí. Este video es para que ustedes vean parte de estos acontecimientos que le voy a leer antes de pasar al video de qué habla este libro de Apocalipsis. Fíjense. El libro de Apocalipsis tiene el tema del arrebatamiento y de la gran cena de las bodas del Cordero. Esos son 2 temas. Tema 3, la gran tribulación. Tema 4, el gobierno de la bestia, que es el gobierno de 3 años y medio. Quinta opción, la decapitación de todos los cristianos. Apocalipsis 24. También tenemos aquí, para los que adoran la marca de la bestia, van a ser decapitados. Los que no la adoren, los que decidan no adorarla y no seguirle el juego al enemigo, van a ser descapitados. Tienen que quitarle la cabeza. Es lo que dice la Escritura. Y por eso nos basamos en ella. Dice aquí también que la derrota del anticristo también, el falso profeta, van a ser lanzados al lago de fuego, el apresamiento por 1000 años de Satanás, la guerra del Armagedón, el gobierno milenial, un gobierno de 1000 años que Cristo viene físico a establecerlo. Esto no es como algunos creen, que esto es una alegoría.
Es un gobierno físico de 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. Cristo viene a gobernar y nosotros estaremos con Él. Todos los que somos fieles y los que estamos dispuestos a escuchar el sonar trompeta y no nos vamos a dormir, no queremos dormir, queremos estar despiertos. Todo el que está pecando con un pie en el mundo y un pie en Cristo está dormido. Eso es un sueño espiritual. Y es una paleta que el diablo le está dando. ¿Para qué? Para que no escuchen el sonar de la trompeta. Las trompetas están al sonar. Van a sonar las trompetas. Y tenemos que estar preparados. Este programa es una voz de alerta para estos tiempos. También, ya la derrota del anticristo del falso profeta, la guerra de Armagedón, el gobierno milenial, vienen 2 testigos también en el proceso del anticristo, que van a venir. Algunos dicen que es Elías y Moisés, aunque las características de los poderes se dirigen a ellos, la Biblia no menciona sus nombres, pero sabemos que tienen esos mismos poderes. También la condenación de la gran ramera. La gran ramera es la que a través de la religión ha engañado a millones y millones y millones, a miles de millones de personas que hoy están en el infierno, debajo de la tierra, debajo de nuestros pies. Está este lugar de tormento, como lo dice la Escritura. Ya usted lo descubrió. Ya la gente cuando Moisés descubrieron que es ahí que está, porque recuérdense que Coré, Datán y Abiram fueron lanzados vivos con todos sus seguidores. Cayeron vivos al Seol, a ese lugar de tormento, y las llamas salieron y los recibieron. Y esta gente lo vieron con sus ojos. Oiga bien, la gente de la antigüedad, de la era de Moisés, conocieron que ese lugar está ahí en el centro de la tierra. También las 7 copas de la ira de Dios que van a ser derramadas, estos son juicios. También los 7 sellos, estos son juicios, todo esto es apocalíptico. También los 7 ay. Tenemos también, debemos dejar sentado que la Nueva Jerusalén viene a la tierra después de los 1000 años. Habrá otra guerra. Después que pase este problema, que el Señor someta a Satanás y sea apresado por 1000 años, va a ser suelto por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que salga a engañar a las naciones, a Gog y a Magog, los 4 puntos cardinales de la tierra, y los reunirá para aquella batalla, donde ahí va a pelear el mismo Dios, va a descender fuego del cielo. Será una derrota aplastante para ellos, porque va a descender fuego y lo va a consumir en cuestiones de un abrir y cerrar de ojos. Entonces, todo esto, ahí viene luego el gran juicio del trono blanco, donde todos los muertos van a ser resucitados y van a tener que pasar por el tribunal. ¿Quién es el juez? El Cristo que le servimos, Él es el juez. Claro, también es nuestro abogado. Cristo, además de ser el juez, es el abogado mío. Imagínense, ¿cómo pierdo yo un pleito así? Teniendo el juez y el abogado a mi favor. Esto es un pleito que no tiene por dónde perderse. Solo el Señor está pidiendo que te aparte del mundo, que te aparte de la carne, que te aparte de todo lo que te hace daño, que te impide que tú puedas escuchar el sonar de la trompeta. Según, ya para entrar en el video, en un testimonio que escuché de un hermano, que Dios lo llevó al reino de los cielos, y él estuvo allí, y él vio ya los ángeles con las trompetas en la boca. Los ángeles están y el Señor Jesucristo mirando al Padre, porque solamente el Padre conoce el día y la hora en la que van a sonar. Podría ser hoy o podría ser dentro de tantos años, quién sabe, pero Dios tiene la fecha. Ahora, el trabajo de nosotros es estar preparados. Nosotros no podemos salir a prepararnos como estas 10 vírgenes insensatas que no le echaron aceite a las lámparas y se le apagaron, y vino el esposo y no se pudieron ir. El lloro y el crujir de dientes se escuchaba en la oscuridad. Nuestro deseo, este programa está creado con la única finalidad de que todo aquel que lo escuche, sea amigo o hermano, venga a los pies de Cristo, se someta a este evangelio. Porque hay gente que quiere someter el evangelio a ellos. Yo he escuchado gente por ahí hasta vendiendo milagros y buscando riquezas. El Señor dijo que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y nuestro tesoro está en Cristo. Vamos adelante con el video que tenemos, señor director. Veamos ahora de esto que le hablé. Adelante. La Biblia habla de un tiempo tan aterrador que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán.
un periodo en el que el juicio de Dios caerá sin precedentes sobre la tierra. Jesús lo dijo en Evangelio de Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. No estamos hablando de crisis económicas, no estamos hablando de guerras comunes, no estamos hablando de persecución como la que ya ha existido durante siglos. Estamos hablando de la gran tribulación, el clímax del juicio divino, el cumplimiento final de las profecías. Pero aquí surge la pregunta que divide iglesias, que enciende debates, que inquieta corazones. ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campana. Este video no es teoría, y no es entretenimiento religioso. Es una revelación bíblica sobre la gran tribulación, el arrebatamiento y quiénes serán llevados según la Biblia. Quédate hasta el final, porque la respuesta no es lo que muchos imaginan. Algunos dicen que sí, que los creyentes enfrentarán el gobierno del anticristo, que verán las trompetas sonar, que sufrirán las copas de ira descritas en Apocalipsis. Otros aseguran que no, que antes de que comience el capítulo más oscuro de la humanidad, Cristo vendrá por su pueblo, que habrá un arrebatamiento, que los redimidos serán llevados. Y esto no es un simple debate teológico. Esto cambia la forma en que vives, cambia tu esperanza, cambia tu preparación espiritual. Porque si la iglesia debe atravesar la gran tribulación, entonces debemos prepararnos para resistir el peor escenario imaginable. Pero si será llevada antes, entonces el enfoque es otro, la expectativa es distinta, la urgencia espiritual se redefine. Ahora bien, antes de responder, tenemos que entender algo fundamental. ¿Qué es realmente la gran tribulación? Muchos creen que es una metáfora. Otros piensan que ya ocurrió en el pasado. Pero la Biblia la describe como un periodo literal, futuro, global, sin comparación histórica. En Apocalipsis capítulo 6 en adelante se describen los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, hambre mundial, guerras devastadoras, terremotos sin precedentes, oscuridad, aguas convertidas en sangre, el ascenso de una figura mundial que dominará políticamente y espiritualmente. El apóstol Juan escribe en Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? No es persecución humana, no es simplemente maldad descontrolada, es el día de su ira, y esto ya había sido anunciado siglos antes. El profeta Jeremías habló del tiempo de angustia para Jacob. En el libro de Jeremías 37 dice, «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él». Tiempo de angustia para Jacob. El profeta Daniel recibió una visión impactante. En el libro de Daniel 9:27 se habla de una última semana profética, 7 años finales, un pacto, una ruptura a la mitad del periodo, la abominación desoladora. 70 semanas fueron determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así comienza la revelación. 70 ciclos proféticos. 490 años. 69 ya se cumplieron hasta la venida del Mesías. Pero una quedó pendiente. Y esa semana final, esos últimos 7 años, son identificados por muchos estudiosos como la Gran Tribulación. Ahora observa algo clave. Las 70 semanas fueron determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, sobre Israel, sobre Jerusalén. Entonces surge otra pregunta inquietante. Si la profecía está enfocada en Israel, ¿qué papel juega la iglesia en ese periodo? Aquí es donde el misterio comienza a revelarse. Pero no tan rápido, porque antes debemos comprender la diferencia entre tribulación y la gran tribulación. Jesús dijo en Evangelio de Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción». Pablo escribió en segunda epístola a Timoteo 3:12, «Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución». La iglesia siempre ha sufrido, desde los primeros mártires hasta hoy.
Pero la gran tribulación es distinta. No es la ira del hombre contra la iglesia, es la ira de Dios contra el mundo rebelde. Y aquí está el punto que muchos pasan por alto. En primera epístola a los Tesalonicenses 1:10 Pablo escribe: Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra. No dice que nos fortalece para soportarla. No dice que nos acompaña dentro de ella. Dice que nos libra. Más adelante en primera Tesalonicenses 5:9 declara: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, si la gran tribulación es el derramamiento de la ira de Dios, y si la iglesia no ha sido destinada para ira, ¿qué significa esto realmente? Algunos sostienen que la iglesia permanecerá, pero será protegida sobrenaturalmente. Otros aseguran que será retirada completamente. Pero hay un detalle que cambia el panorama. Después del capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia no vuelve a aparecer en la tierra durante los juicios descritos hasta el capítulo 19 cuando Cristo regresa en gloria. Silencio, ausencia, mientras los sellos se abren, mientras las trompetas suenan, mientras el anticristo gobierna, el enfoque cambia hacia Israel y las naciones, y aquí la tensión aumenta, porque si la iglesia no aparece en ese escenario, entonces, ¿dónde está? Algunos dicen que es coincidencia, otros que es simbolismo, otros que representa otra cosa. Pero lo que viene ahora es una de las revelaciones más impactantes del Nuevo Testamento. Un misterio, una promesa, un evento que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, y que podría cambiarlo todo. Imagina por un momento que todo ocurre en absoluta normalidad. Si las personas trabajando, las familias haciendo planes, las noticias hablando de política y economía, nada parece fuera de lugar, y de repente, en un instante, millones desaparecen, sin aviso, sin explicación inmediata, sin tiempo para reaccionar. Lo que para el mundo será confusión, para otros será el cumplimiento de una promesa milenaria. El apóstol Pablo lo llamó un misterio, algo que no había sido revelado con claridad en generaciones pasadas. En primera epístola a los Corintios 15:51 declara: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Un momento, un abrir y cerrar de ojos. La palabra usada para momento es atomos. Algo indivisible, instantáneo, más rápido de lo que la mente puede procesar. Y en primera epístola a los Tesalonicenses 4:16 y 17 añade: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Arrebatados. La palabra griega es harpazo, significa tomar con fuerza, arrancar, llevar súbitamente. No es un símbolo, no es una metáfora espiritual, es un evento literal, visible para quienes lo experimenten, invisible para quienes queden. Pero aquí viene el punto que divide las interpretaciones. ¿Cuándo ocurre este arrebatamiento? ¿Antes de la gran tribulación, durante o después? Algunos sostienen que la iglesia atravesará al menos parte del periodo, otros que resistirá hasta el final. Pero hay algo que muchos no notan. El arrebatamiento y la segunda venida no son descritos como el mismo evento. En el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida viene con su iglesia. En el arrebatamiento los creyentes se encuentran con Él en el aire. En la segunda venida sus pies tocan la tierra, como anuncia Libro de Zacarías 14:4. En el arrebatamiento no se mencionan juicios sobre las naciones. En la segunda venida sí, son escenas distintas, con propósitos distintos. Y aquí la tensión aumenta aún más, porque si el arrebatamiento ocurre antes de que comience la ira descrita en Apocalipsis capítulo 6 al 19, entonces la iglesia no estaría presente durante ese periodo. Pero si ocurre después,
Entonces millones de creyentes enfrentarían directamente el gobierno del anticristo. Hablemos de él por un momento. El hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo llama Pablo en segunda epístola a los Tesalonicenses 2:3. Un líder carismático, con poder político global, respaldado por señales engañosas, que establecerá un sistema económico donde nadie podrá comprar ni vender sin su marca. La Biblia lo presenta como la culminación de la rebelión humana. Ahora observa algo intrigante en 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay algo o alguien que detiene la manifestación plena del anticristo. Y muchos estudiosos identifican ese poder restrictor con la presencia del Espíritu Santo obrando a través de la Iglesia. Si eso es correcto, entonces, antes de que el anticristo se revele en plenitud, ese freno debe ser removido. Y si el Espíritu Santo mora en la Iglesia, ¿qué implicaría eso? Aquí es donde el rompecabezas comienza a encajar. Pero todavía no revelaremos la conclusión final, porque hay otra pieza que debes considerar. En Apocalipsis 3:10, Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Guardar de la hora. No dice guardar en la hora. No dice proteger dentro del periodo. Dice guardar de la hora. Y la expresión implica exclusión del tiempo mismo de prueba, y esa hora vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una frase que en Apocalipsis se usa repetidamente para referirse a los incrédulos. Pero aquí surge una objeción fuerte. En Apocalipsis 7 se menciona una gran multitud que sale de la gran tribulación. Entonces, muchos preguntan, ¿no son estos la iglesia? La escena muestra personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero el texto no los llama iglesia. Los presenta como santos que se convierten durante ese periodo. Recuerda algo crucial. Si el arrebatamiento ocurre antes, eso no significa que nadie más pueda salvarse después. Significa que el programa principal cambia, que el enfoque vuelve a Israel. Sé que Dios retoma el trato profético interrumpido en la semana 70 de Daniel. Y mientras el mundo experimenta caos político, colapso económico y catástrofes naturales sin precedentes, habrá un remanente fiel que proclamará el Evangelio incluso en medio del juicio, pero a un costo altísimo. Muchos serán perseguidos, muchos martirizados. Y ahora te hago otra pregunta directa. ¿Preferirías vivir ese escenario o estar en la presencia de Cristo cuando comience? No respondas todavía, porque aún falta algo fundamental que debemos analizar. Una imagen que se repite a lo largo de la Escritura. Noé antes del diluvio. Lot antes del fuego sobre Sodoma. Ambos fueron apartados antes de que el juicio cayera completamente. Y todavía no hemos revelado completamente quiénes serán llevados según la Biblia. La historia continúa. Hay un patrón en la Biblia que pocos observan, pero cuando lo ves, ya no puedes ignorarlo. Antes de que el juicio cayera sobre el mundo antiguo, Dios cerró la puerta del arca con Noé dentro. En libro del Génesis 7:16 dice que el Señor le cerró la puerta. Después vino el diluvio, primero el rescate, luego el juicio. Antes de que fuego descendiera sobre Sodoma, los ángeles tomaron de la mano a Lot y lo sacaron de la ciudad. En Génesis 19:22 se escucha una frase impactante. Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Nada podré hacer. El juicio no cayó hasta que el justo estuvo fuera. ¿Es solo historia o es un principio divino? Jesús mismo conectó estos eventos con los últimos días. En Evangelio de Lucas 17, 26 al 30 dijo: Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Asimismo como sucedió en los días de Lot,
El mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El mismo día que salió, primero la salida, después la destrucción. Ahora piensa en esto. Si la gran tribulación es el derramamiento final y global de la ira de Dios, ¿seguiría Dios un patrón diferente al que ha mostrado repetidamente? Pero aquí es donde la tensión aumenta, porque no todos están de acuerdo. Algunos sostienen que la iglesia será purificada a través de la gran tribulación, que debe atravesar el fuego para ser refinada. Sin embargo, la Biblia afirma que la iglesia ya ha sido purificada por la sangre de Cristo. En Epístola a los Efesios 5:25 al 27, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La purificación ya fue provista en la cruz. La gran tribulación no es un proceso de santificación para la iglesia, es un juicio contra la rebelión persistente del mundo. Y aquí entra una pieza profética que muchos pasan por alto. En el libro de Daniel 9 se habla claramente de que las 70 semanas fueron determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No menciona a la iglesia. El enfoque vuelve a Israel, a Jerusalén, a las promesas pactadas. Durante ese periodo se sellarán 144,000 de las tribus de Israel, como se describe en Apocalipsis 7. Habrá 2 testigos con poder sobrenatural en Jerusalén, según Apocalipsis 11. El templo volverá a ser escenario central. El lenguaje es profundamente judío. Es como si el reloj profético que se detuvo al finalizar la semana 69 en la primera venida del Mesías se reanudara. Entonces surge una pregunta inevitable. Si la gran tribulación forma parte del trato específico de Dios con Israel y con las naciones incrédulas, ¿dónde encaja la iglesia que es un misterio revelado después? Pablo explicó en Epístola a los Romanos 11:25 que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud. Eso implica un límite. Un momento en que el número esté completo. Y cuando ese momento llegue, algo cambiará drásticamente. Pero aún no respondamos del todo, porque hay otra escena poderosa que debemos considerar. En Apocalipsis capítulos 4 y 5, o antes de que se abran los sellos, Juan ve una escena celestial. Ve a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro, cantando un cántico nuevo al Cordero. Muchos estudiosos interpretan a esos ancianos como representación de la iglesia glorificada. Están en el cielo, coronados, adorando, antes de que el primer sello sea abierto en el capítulo 6. Si esa interpretación es correcta, entonces la iglesia ya estaría en la presencia de Dios antes de que inicie el juicio. Pero aquí es donde la pregunta se vuelve personal. Porque no basta con entender la secuencia profética. La cuestión no es solo si la iglesia pasará la gran tribulación. La cuestión es, ¿quiénes forman parte realmente de la iglesia? Jesús dijo en Evangelio de Mateo 7:21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso cambia todo. Porque no se trata de pertenecer a una institución religiosa. No se trata de asistir ocasionalmente a un templo. No se trata de tener conocimiento bíblico. Se trata de estar en Cristo. En segunda epístola a los Corintios 5:17 dice, Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El arrebatamiento no será un evento selectivo por denominación. Será determinado por una realidad espiritual, estar en Cristo. Y aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar. Habrá personas que se consideraban creyentes, que quedarán. Habrá quienes pensaban estar listas, pero no lo estaban. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 muestra a 5 preparadas y 5 no. Todas esperaban, todas tenían lámparas. No, pero solo 5 tenían aceite. Y cuando llegó el esposo, la puerta se cerró.
la puerta se cerró. Esa frase debería estremecernos, porque el arrebatamiento no será un proceso gradual, será repentino, irreversible, definitivo, y entonces comenzará el periodo más oscuro de la historia humana. Gobierno global, marca obligatoria, persecución sistemática, juicios naturales y sobrenaturales intensificándose. Pero aún no hemos dado la respuesta final con total claridad. Hemos recorrido profecías, hemos visto patrones, hemos analizado promesas, pero ahora llegamos al punto donde ya no se puede evitar la conclusión. La pregunta ha estado flotando desde el inicio. ¿Pasará la Iglesia la gran tribulación? Para responder, debemos unir todas las piezas sin forzar el texto, sin tradiciones humanas, sin miedos, solo escritura con escritura. Primero, la gran tribulación es descrita como el derramamiento de la ira de Dios, no simplemente tribulación humana. En Apocalipsis 6, 16 y 17, los hombres claman a las montañas: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Es su ira. Segundo, la Iglesia no ha sido destinada para ira. En primera epístola a los Tesalonicenses 5:9, Pablo declara claramente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, Jesús prometió guardar a su Iglesia de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. En Apocalipsis 3:10. No en medio de la hora, no a través de la hora, de la hora. Cuarto, el patrón bíblico muestra consistentemente que Dios aparta a los justos antes del juicio global. Juan Noé antes del diluvio, Lot antes del fuego. Ambos ejemplos confirmados por Cristo en Evangelio de Lucas 17. Quinto, el arrebatamiento es descrito como inminente, sin señales previas obligatorias. En Epístola a Tito 2:13, se nos llama a aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza es Cristo, no el anticristo. Si la Iglesia tuviera que atravesar la gran tribulación primero, entonces la expectativa central sería esperar la manifestación del hombre de pecado. Pero el Nuevo Testamento apunta nuestra mirada hacia arriba, no hacia el sistema del anticristo. Sexto, después de Apocalipsis capítulo 3, la Iglesia no aparece en la tierra durante los juicios hasta que regresa con Cristo en el capítulo 19. Allí se describe a los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, acompañando al Rey de Reyes. Ese lino fino ya había sido interpretado como las acciones justas de los santos. Ahora junta todo: ira venidera, promesa de ser librados, guardados de la hora, patrón de rescate previo, esperanza centrada en Cristo, ausencia de la Iglesia durante los juicios. La conclusión natural que muchos estudiosos han reconocido es clara: la Iglesia verdadera no pasará la gran tribulación. Será arrebatada antes de que comience el derramamiento pleno de la ira divina. Pero aquí viene la parte más importante y la más solemne. No todos los que dicen ser Iglesia forman parte de la Iglesia verdadera. Jesús habló de trigo y cizaña creciendo juntos. Habló de una red que recoge peces buenos y malos. Habló de vírgenes prudentes y necias. El arrebatamiento no será una salida colectiva basada en afiliación religiosa. Será para los que están en Cristo. En Epístola a los Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa frase es la clave. Estar en Cristo implica arrepentimiento genuino, fe real, nuevo nacimiento, no religión superficial. Porque cuando ocurra ese instante descrito en primera epístola a los Corintios 15, no habrá segunda oportunidad para prepararse antes del evento. Será como en los días de Noé: comían, bebían, se casaban.
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La puerta se cerró, y después de ese momento, comenzará el periodo que la Biblia describe como el más oscuro de la historia humana. Un líder mundial surgirá con promesas de paz. Firmará pactos, resolverá crisis aparentes. Pero a la mitad del periodo romperá su acuerdo y se revelará como lo que realmente es. El sistema exigirá lealtad absoluta. La marca será obligatoria para participar en la economía. La persecución será sistemática. Los juicios naturales y sobrenaturales se intensificarán. Pero eso no será el final de la historia. Al concluir ese periodo, Cristo regresará visiblemente, no en el aire, sino a la tierra, como anuncia el libro de Zacarías 14:4. Y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y esta vez no vendrá solo, vendrá con sus santos, con aquellos que fueron arrebatados, con aquellos que fueron guardados de la hora de prueba, y entonces establecerá su reino. Ahora la pregunta ya no es teórica, no es solo escatológica, es profundamente personal. Si el arrebatamiento ocurriera hoy, ¿estarías listo? Pues no se trata de conocer cada detalle profético, se trata de haber respondido al llamado del Evangelio, porque según la Biblia, los que serán llevados son los que pertenecen a Cristo, los que han sido sellados por el Espíritu, los que han nacido de nuevo. La iglesia verdadera no enfrentará la gran tribulación, pero el mundo sí, y aquellos que rechazaron la gracia hoy enfrentarán decisiones aún más difíciles mañana. Por eso el llamado final no es al miedo, es a la preparación. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, como dice Evangelio de Lucas 21:36. Dignos no por méritos propios, sino por la justicia de Cristo aplicada por fe. La historia profética apunta hacia un clímax inevitable. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, ya no estamos hablando solo de escatología bíblica, no estamos hablando solo de profecías de los últimos tiempos, estamos hablando de tu destino eterno, porque si algo deja claro la Escritura es esto: el arrebatamiento no será un evento simbólico, será literal, repentino, selectivo. Y la pregunta que ha acompañado todo este recorrido finalmente debe responderse sin rodeos. ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? A la luz de las promesas de ser librados de la ira venidera, a la luz de la promesa de ser guardados de la hora de prueba, a la luz del patrón bíblico de rescate antes del juicio, a la luz de la ausencia de la iglesia durante los juicios descritos en Apocalipsis 6 al 18. La conclusión es contundente: la iglesia verdadera será arrebatada antes de la gran tribulación. Pero escucha con atención. Eso no significa que todos los que asisten a una iglesia serán llevados. Eso no significa que todos los que dicen creer serán transformados en ese abrir y cerrar de ojos, descrito en primera epístola a los Corintios 15. La Biblia es clara en que existe una diferencia entre profesión y posesión, entre apariencia y realidad. Jesús advirtió en Evangelio de Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, y la otra será dejada. Mismo lugar, misma actividad, diferente destino. No será una separación geográfica, será una separación espiritual. Y aquí se revela la verdad central que muchos evitan. Los que serán llevados, según la Biblia, son los que están en Cristo. No los que simpatizan con el cristianismo. No los que crecieron en un hogar creyente. No los que tienen una Biblia en casa. En Evangelio de Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir, creer, entregar la vida, arrepentirse. Eso es lo que define pertenecer a la iglesia verdadera. Porque el arrebatamiento no es una recompensa por buenas obras,
es el cumplimiento de la unión con Cristo. En primera epístola a los Tesalonicenses 4 se nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, en Cristo. Esa frase aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento. Define identidad espiritual, posición delante de Dios, seguridad eterna. Si no estás en Cristo, no formas parte de ese grupo. Y esto no es para generar miedo, es para despertar conciencia. Porque después del arrebatamiento, el escenario cambiará radicalmente. El anticristo consolidará poder. El sistema exigirá lealtad. La persecución será intensa. Las catástrofes naturales aumentarán. Las trompetas y las copas de ira descritas en Apocalipsis caerán sobre la tierra. Muchos que hoy ignoran el mensaje desearán haber escuchado. Muchos que hoy postergan su decisión enfrentarán un tiempo de presión sin precedentes. Sí, habrá personas que se convertirán durante la gran tribulación. Lo vemos en Apocalipsis 7 con esa gran multitud que sale de ese periodo. Pero el costo será altísimo. Muchos pagarán con su vida. ¿Por qué arriesgarse a enfrentar el periodo más oscuro de la historia cuando hoy la puerta de la gracia está abierta? En segunda epístola a los Corintios 6:2 dice: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora. No después del arrebatamiento. No cuando veas señales inconfundibles. Ahora. Porque cuando ocurra ese instante, no habrá aviso previo. No habrá cuenta regresiva visible. No habrá oportunidad de última hora antes del evento. Será como ladrón en la noche, como advierte primera epístola a los Tesalonicenses 5:2. Y entonces el mundo preguntará qué ha pasado. Buscará explicaciones. Construirá narrativas. Pero la realidad espiritual será clara. Cristo habrá venido por los suyos. Y luego comenzará el capítulo final del trato de Dios con Israel y con las naciones. Pero incluso en medio del juicio, el propósito final de Dios no es destrucción sin sentido. Es justicia, es restauración, es preparar el escenario para el regreso glorioso del Rey. Porque al final de la gran tribulación, Cristo regresará visiblemente, derrotará al anticristo, establecerá su reino. La historia no termina en caos, termina en victoria, pero esa victoria tendrá dos experiencias distintas. Para los que fueron arrebatados, será celebración y recompensa. Para los que rechazaron la gracia, será enfrentamiento con las consecuencias de su decisión. Por eso la pregunta que comenzó este video ya no es simplemente doctrinal, es personal. ¿Estás en Cristo? ¿Has puesto tu fe genuinamente en Él? ¿Vives esperando su venida como esperanza bienaventurada? ¿O simplemente como información interesante? La iglesia verdadera no pasará la gran tribulación, será llevada, pero solo los que pertenecen verdaderamente a Cristo serán transformados en ese instante glorioso. El reloj profético avanza, la promesa permanece, la invitación sigue abierta. Y así la decisión todavía está en tus manos. Porque cuando la trompeta suena, que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos ustedes. Aquí estamos viendo, señores, este importantísimo documental que nos habla de los acontecimientos. Ustedes escucharon que algunos grupos dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Otros dicen que no. Ahora, ¿qué dice el Señor cuando habla a la iglesia de Filadelfia? Le habla a la iglesia de Filadelfia, somos nosotros mismos, es la misma iglesia. Filadelfia y nosotros somos la iglesia cristiana. Ellos también esperaban a Jesús como yo lo estoy esperando hoy. Ellos lo esperaban. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que Jesús le dice en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 10, dice Jesús: por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. La gran tribulación no solo es para un grupo, es para el mundo entero. Esta es la gran tribulación. El Señor prometió librarnos.
Nosotros, ante todo, debemos creerle a Jesús. Cada palabra que Cristo dijo aquí, nosotros tenemos que creerla. No es solo escucharla ni hablarla, es creerle a Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro guía. Dice también, segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice que nosotros no precederemos a los muertos, a los que ya murieron en Cristo, que están descansando en Jesús. Esas almas están en los, pero ellos van a resucitar primero. Ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. Ese es el arrebatamiento. Y seremos quitados del medio para que la gran tribulación pueda hacer su trabajo. Ahora, ¿para quién es la gran tribulación? La gran tribulación no es más que para todos esos cristianos que tibio y desobediente y descarriado se quedaron en el rapto. No pudieron irse en el arrebatamiento porque estaban descuidados, tenían un pie adentro y un pie afuera. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Se lo voy a poner más sencillo. Fíjese, el cristiano que está en Cristo, si quiere escapar de esto que viene, el diablo va a tomar la tierra por 42 meses, Dios se la va a entregar completa, desde un extremo hasta el otro. No es que nada más va a gobernar en Latinoamérica, es entera que se le va a entregar el globo terráqueo por 42 meses. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Para quiénes viene él? Él viene para esos cristianos tibios, fríos, descarriados, que no se prepararon. Entonces, esos van a llorar. Mire, va a ser un solo quejido en el mundo entero, en todo el globo terráqueo, porque son muchos los que están en estas situaciones, señores. A nosotros nos apena y oramos todos los días por esos descarriados, para que Dios tenga misericordia. Muchos dentro de la iglesia están descarriados. Y usted me dirá, pero varón, ¿cómo puede ser eso? Sí, créamelo, porque Dios me muestra su vida espiritual, de cómo ellos están. No han sido sinceros con Dios. Algunos están ahí por estar, porque les gusta estar en una religión, que creen que el Evangelio de Jesucristo es una religión, una simple religión. Entonces, Jesús quiere salvarlo. Por eso todavía nosotros predicamos este Evangelio. Por eso estamos aquí, por eso está este programa, escuchando al gran maestro, para decirte, prepárate, que hoy podría ser el día en que suene la trompeta. Y si la trompeta suenan hoy, esa pobre gente que están, mire, dan pena. Es la maldad que se ha multiplicado. Satanás está arremetiendo contra todos los cristianos hoy. Usted sabe la cantidad de pruebas que pasa un cristiano en un día de vida. Son cantidades, porque la mayoría de esos cristianos, si su fe en Cristo no es genuina, mire, van a volar, se van a deslizar. Entonces, esta gran tribulación viene para Israel. ¿Por qué para Israel? Porque Israel rechazó al Mesías. Fíjese que lo rechazó en el primer año de nuestra era. Jesús vino a ellos. Dice que lloró en público por Jerusalén y gritó, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no me lo permitiste. Vendrá el tiempo que otro vendrá y a ese recibirán. Van a recibir al anticristo y lo van a sentar en el templo de Jerusalén. En ese proceso de esos 3 años y medio de gobierno de este gobernante, porque la Biblia dice que son 42 meses. Yo creo lo que ella dice. Cualquier ministro, con todo respeto que se me merece, yo les respeto, pero yo creo lo que dice la Escritura. Dice que se le dio autoridad para gobernar por 42 meses. Entonces va a gobernar a Israel. Israel va a pasar su proceso también para poder reconocer y poder caer en que ellos mataron al Mesías y poder pedir perdón a Dios. Y de ahí se va a levantar una generación. Fíjese, la Biblia habla de 144,000 hombres y mujeres que están ahí, que no aceptarán la propuesta del anticristo. Entonces, ¿qué sucederá aquí? Aquí
Satanás va a pelear contra ellos, se le va a sentar en el templo, y cuando exijan que lo adoren, entonces irá él, este grupo de estudiosos de la Escritura, pero no solo estudiosos, sino que van a reconocer al Mesías. Cristo viene por ellos también. Cuando nosotros, para esa época, nosotros estaremos ya en la cena de la boda del Cordero. Para esa época nosotros vendremos con Cristo, y Cristo viene a pelear por ellos también. Es por ellos que Cristo viene a pelear. No es por los descarriados que se van a quedar. Los que se van a quedar van a ser decapitados. Léase Apocalipsis capítulo 4 versículo 20. Entonces, Cristo viene y nosotros venimos con Cristo. Todos los cristianos de todas las naciones del mundo que hemos aceptado a Jesús, y no solo que lo hemos aceptado, sino que nos hemos apartado del mundo. Porque hay muchos que quieren tener a Cristo y al mundo también, y no podemos agradar, servir a dos señores. Él nos lo dijo claro, porque a uno aborreceremos y al otro lo vamos a adorar. Estas razones son las razones bíblicas por las que nosotros, este programa está en el aire. El día que nos toque a nosotros irnos con el Señor, ya usted dejará de ver o no nos va a volver a escuchar, ya diciéndole a ustedes que Cristo viene. Nuestro mensaje principal es que las trompetas van a sonar, que Cristo no quiere que tú te quedes, querido hermano que nos está viendo. Estamos orando por ti, estamos pidiéndole a Dios. Hoy, ¿en qué están las iglesias? Las iglesias están metidas en denominaciones, se han dividido. Ya la iglesia no es lo que era la iglesia al principio, cuando Cristo la dejó. Era una sola iglesia. Y todos peleaban por el mismo propósito. Y esperaban a Cristo hace 2000 años. Oiga esto. Ellos esperaban al Señor. Ellos pensaban que el Señor venía, porque esa es nuestra posición. Debe ser esa de ellos. Que como Cristo puede venir hoy, puede venir en 20.000 años. Pero hoy es el día de salvación. Yo tengo que estar preparado. Yo no quiero que ni a usted ni a mí nos pase lo que pasó con estas 5 vírgenes insensatas. Estas mujeres le dijeron provisión, el aceite, búsquenlo. Se quedaron a oscuras. Y cuando salieron a comprar, llegó el esposo. Entonces, esto trajo como consecuencia que 5 se quedan y 5 se fueron. La Biblia dice claramente que donde hayan 2 mujeres moliendo, habrán 2 mujeres moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Porque hay gente, la mayoría, una cantidad inmensa de hombres y mujeres que lo que están metidos es en lo material. O sea, no le han creído a Jesús. No creen que Cristo viene. Tienen la venida del Señor por tardanza. Que Cristo no viene ahora. Porque hace 2000 años que se anunció. Mire, para Dios 1000 años es como un día. Para nosotros son 2000 años. Para Dios son 2 días lo que ha pasado. Que Cristo murió y resucitó. Para Dios son 2 días. 2000 años. Un año es como un día para Dios. Por esta razón, nuestro deber es decirte que tiene que afirmarte en Dios. Suelta el mundo. No importa las cosas que tú estés haciendo del mundo, déjala. Busca a Jesucristo. En Cristo es que tenemos la salvación y la vida eterna. El Señor no quiere que ninguno de sus hijos se quede aquí para que el anticristo lo gobierne. Porque, fíjense bien, se le van a retirar todos los privilegios, aún de comprar o vender, a todo el que se quede aquí. Y más si llega a sospecharse que el tipo ha sido o es cristiano. Óigale el nombre anticristo. Solo con usted mencionar el nombre, usted sabe ya que todo lo que venga de Cristo va a ser prohibido, va a ser eliminado. Y Dios le va a dar la oportunidad a ese grupo de cabezones que se van a quedar, porque es una cantidad de hombres y mujeres que han amado más los deleites del mundo que a Dios. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Por lo que le decimos a usted que se afirme. Si usted es de lo que está esperando al Señor como nosotros, tiene que estar firme. Siga orando. Créale a Dios. Lea la palabra y créala. Porque hay muchos lectores, buenos lectores,
Y hay gente muy bueno explicando la palabra, pero no se la aplican ellos. Ese es el trabajo de los fariseos. Jesús le dijo al grupo, lo que ellos te dicen que hagan, hazlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, esa actitud, ese espíritu de los fariseos, hoy está metido. Y por esta razón, estamos nosotros peleando por el pueblo de Dios. Nuestro pleito es por ese pueblo de Dios que está ahí, que Dios quiere salvar. Que ojalá, que este programa yo sé que llega a muchos hogares, a muchas familias. Yo te estoy pidiendo, en el nombre de Jesús, que si tú tienes algún problema o algún impedimento que te impide serle fiel a Dios, llámanos y pide la oración. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Y la oración ayudará. Si alguno ha caído en pecado, Dios lo restituirá. Ese es el poder de este evangelio. Un evangelio que da vida. Un evangelio que ni la muerte puede con él. Porque la muerte no tiene parte ni suerte con los evangélicos, con los cristianos, los que hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Por esta es la razón que Dios te manda a dejar todas las cosas del mundo. El que nació de nuevo tiene hoy un Cristo que hemos nacido de nuevo. Antes de que nuestro colega Tony vaya a un comentario que le vamos a dar, señor director, vamos a presentar unos comerciales que tenemos por ahí de algunos amigos nuevos anunciantes. Señor, aquí tenemos a Tour Splash Rider. Señor, mire, Tour Splash es una compañía excelente, una de las compañías más seguras en materia de tour operador. Eso está ahí en la bahía de Maimón, en Puerto Plata. Es importante que usted conozca que estas son una compañía que es de las más seguras que tenemos allí, porque tenemos otras. Tour Splash Rider es una compañía que le hace los tours a los turistas, pero es una compañía que cumple con las normas de seguridad con las que se debe cumplir. Vamos a ver un mensajito que tenemos ahí de el director de Tour. Usted puede ver, nosotros somos nuevos y tienen todo su equipo al día. Aquí tenemos nuestros cascos, mire cómo están en su equipo, esa goma nueva, esos equipos nuevos. O sea que el turista aquí tiene seguridad. Tenemos también un personal capacitado para que el turista se sienta seguro, para que vea que el tour que le estamos dando es un tour de calidad y pueda recomendarnos a otros turistas que lleguen a nuestro país. ¿Cuáles son los días que ustedes ofrecen las excursiones? Bueno, aquí no tenemos un día fijo porque algunas veces nosotros pensamos que estamos libres y luego nos llaman, dice, el operador nos llama, tenemos gente para tal día, entonces nosotros no podemos decirle que tenemos día fijo, pero siempre trabajamos en la semana. Sí, Martín, este programa llega a Europa, a Estados Unidos y a otras naciones. Si cualquier amigo que quiera hacer turismo en el país y desee un tour seguro para hacer su tour operaciones, ¿a qué número puede comunicarse ya? Se puede comunicarse 829-653-6820. 6820. Estamos ubicados aquí en el área de Don Gregorio Maimón, provincia de Puerto Plata. Muchísimas gracias. Sí, esto es, señores, una empresa seria, dirigida por hombres serios. Esto es Tour Splash Rider, MD. Señores, mire, son gente serio. Si usted tiene su familia y usted es lo que vive fuera del país, le recomendamos a Tour Splash Rider. Es una compañía seria. Nosotros la recomendamos. Veamos el próximo, señor director. Sí, aquí tenemos, señores, a Quad Tours 2J. Quad Tours es una compañía también que está ahí en la bahía de Maimón, en Maimón Bay, ahí en Puerto Plata. Uno de los tour operadores más serios con los que contamos y más seguros. Aquí se cumplen con todas las normas de seguridad. Eso está ahí mismo, frente al muelle de Maimón, ahí mismo está Quad Tours 2J. Ahí le esperamos con los brazos abiertos a todos los turistas y amigos que vengan al país. Esperamos que usen los servicios de Quad Tours 2J, una compañía seria, señores. Una compañía que verdaderamente cumple con las normas para esto. Tenemos un mensajito también de la directora. Vamos a ver.
Sí, buenas tardes amigos de Turismo, Vacaciones y Gastronomía. En este momento me encuentro en la bahía de Maimón. Estoy por aquí, su nombre por favor. Berberi Santiler de Jerónimo. La compañía, ¿cómo se llama? La gente la conoce como Boogies ATV de Maimón, pero realmente AA de International. Sí, háblame a los amigos televidentes del servicio que ustedes ofrecen y su mantenimiento, la seguridad que ustedes tienen aquí para el turista que viene a utilizar el servicio acá. Nos hace un honor realmente que ustedes resalten esto porque nos preocupamos mucho por la seguridad de nuestros clientes. Estamos solo unos minutos del puerto. Eso nos hace que seamos más asequibles. Tenemos nuestros choferes preparados que siempre tienen, por ejemplo, un manual que sigue los pasos de la seguridad requerido por Hotel Check y todas las auditorías que requieren y nos ilustran de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, tenemos aquí los servicios de motores en inclusión de 4-wheels y también de buggies. Tenemos dos tipos de buggies y gracias a Dios fuimos el plan piloto. Perfecto. Aquí tenemos también esta compañía, lo que es Boogie Ranch, allá en la bahía de Maimón. Señores, Boogie Ranch también es una compañía que cumple con todos los estándares, señores, que la ley exige para poder hacer sus tour operaciones. Esta gente allá de Boogie Ranch son una compañía que realmente pues trabaja con todos los estándares de seguridad. Y esta compañía están al servicio de todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo hoy en diferentes países del mundo, esperando que utilicen su servicio. Nosotros los recomendamos. Sí, ahora vamos a pasar a nuestro querido compañero Tony, que tiene también una exhortación a todos los cristianos que están en las iglesias, aquellos que quizás no se hayan podido afirmar. Él me tiene un mensaje. Adelante, Tony. Querido hermano, Dios le bendiga. Le exhortamos que el que esté frío se caliente en la iglesia. A los pastores, a todos los hermanos y hermanas de la iglesia, caliéntense, porque los tiempos se tornan rebeldes y estamos ya en las finales. Ya Cristo está a la puerta. Si no nos calentamos, nos vamos a quedar en la tierra a esperar que vengan la gran tribulación. Les exhorto que a los vecinos, a los amigos, siempre les lleven la palabra, que se ganen su alma para Cristo, que eso es lo que el Señor quiere. A eso fue que Él mandó a predicar a los discípulos, que traigan hermanos y alma para Cristo. Usted debe saber que en los tiempos de Noé le predicó al pueblo en aquellos tiempos. Nadie le creyó, porque en aquellos tiempos la lluvia era difícil. Pero cuando vieron ya que el agua estaba en el cuello, decía Noé, abre, ahora sí creemos, pero ya era tarde. Porque cuando Dios abre, nadie cierra, pero cuando Él cerró, nadie puede abrir. Ahora el arca de este tiempo es Jesucristo. El que se agrega a Jesucristo sabe que tendrá unas vidas eternas en abundancia. Muchas gracias, Dios le bendiga, querido hermano. Amén, que Dios bendiga a nuestro hermano Tony, que está también, es parte del equipo de este programa, que siempre estará al servicio de todos aquellos que quieran que trabajemos con ellos, escuchando al gran maestro. Aquí las enseñanzas de Jesucristo son batuta y constitución, como decían los antiguos. Aquí las enseñanzas de Jesucristo son las que tienen incidencia. Aquí no enseñamos otra cosa que no sea las enseñanzas de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es por esta razón que nosotros siempre estamos recomendando a la gente, siempre les recordamos que hay un nuevo pacto. Este es el pacto de Cristo. Para usted salvarse, tiene obligatoriamente que lavarse en el pacto. La sangre salvadora y redentora solamente está en este pacto. Esta sangre no está en otro pacto. Si usted buscó por otro lado, lo sentimos. Pero no podemos decir otra cosa, sino que usted es de los candidatos que va a ser sedaciado en la gran tribulación.
porque Cristo es el único que tiene la salvación. Él se identificó. Dice que en una ocasión, dice su palabra, se encontró frente a una persona que le había hecho una pregunta. Y él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy muchos religiosos, porque el evangelio lo han convertido en otra religión. Esto es por lo que nosotros estamos en el aire. Para decirte a ti que Cristo reina. Cristo es nuestro rey. Nosotros tenemos un rey coronado en el cielo. Y viene. Vas a venir por nosotros. Lo estamos esperando. Yo lo estoy esperando. Pues yo sé que Él viene. Dice que su palabra jamás se dejará de cumplir. Fue una promesa que Él nos hizo y nos dijo, yo me voy a prepararle lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay promesas, mire, hermosísimas en la palabra que Jesús nos hizo a su pueblo. Nosotros somos el santo pueblo de Dios. Por esta razón, siempre nosotros nos esmeramos porque usted sepa que hay un nuevo pacto. Que este nuevo pacto, este salva. El otro no te podía salvar. Este pacto te salva. Jesucristo, si tú eres de lo que busca la salvación tuya y de tu familia, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esto es un asunto de fe. Fíjense bien, de fe. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy esperando a Cristo por la fe. Oiga bien, y estoy convencido que Cristo viene. Esto es lo que debe tener todo cristiano para que podamos escapar de los juicios que vienen. Esta gran tribulación, déjeme decirle que trae cosas, mire, que la gente no se imagina. La gente va a buscar la muerte y no la van a encontrar. La gente va a llorar terriblemente. Muchos de los que hoy rechazan el evangelio, en ese tiempo que quizás no esté muy lejano, porque las señales de Mateo 24 y 25 están todas cumplidas que Jesús en persona nos dio. Es posible, mire, vea, que para ese tiempo esta gente van a ver y van a reconocer la verdad, pero ya va a ser demasiado tarde, porque este personaje que viene a gobernar todo el globo terráqueo viene con una autoridad satánica completa. El Señor lo reprenda para su gente, porque Él tiene poder con su gente. Él no tiene poder en el pueblo de Dios. Ya Jesucristo lo venció. Él no puede escuchar ni el nombre de Jesús. De que escuche ese nombre tiene que temblar y salir huyendo. Porque el nombre de Cristo, Cristo está revestido de todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, donde está el infierno. Allá Cristo también tiene voz de mando. Oiga esto, ese es el Cristo que le servimos. Jesucristo no se tarda. Lo que pasa es que Él no quiere que nadie se pierda. Por eso se ha prolongado esto. Esta salvación, este rescate que Cristo viene por nosotros, se ha prolongado porque Él quiere que los que están mal se arreglen. Él quiere que los que están en desobediencia se preparen. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas son razones poderosas que nos dicen a nosotros que debemos estar preparados. Ya la venida del Señor está a la puerta, todo está cumplido. Mire, a veces me pongo a echar un vistazo a ver las escrituras y cuando me pongo a analizar, veo que en cualquier momento puede sonar la trompeta. En cualquier momento podría sonar. El amor de Dios es grande, pero déjeme decirle que Dios tiene un día establecido para cada cosa. Él dijo que las trompetas van a sonar en su tiempo, que solo el Padre. Él dijo, ni Jesús sabe el día y la hora, solo el Padre en su sola potestad sabe el día que le va a dar la orden para que toquen la trompeta. Pero ya los ángeles que están a cargo ya la tienen en la boca, según algunos hermanos que Dios ha llevado allá arriba a conocer lo que es la patria celestial. Esto es tan interesante, fíjese, que nosotros como programa, como medio, nos esmeramos porque usted conozca la verdad. Nos esforzamos para llegar a ustedes.
Fíjese, poder llegarle a ustedes, llevarle un evangelio puro, llevarle un alimento espiritual sin adulteración, porque hoy casi todo está adulterado. Hoy la mayoría de esas iglesias, megas iglesias que ustedes están todas adulteradas. Ahí lo que andan gente vendiendo bendiciones. Si tú das tanto, Dios te va a bendecir. Dios no es un negocio. La salvación es gratuita. La salvación es por fe. Con solo creer en Cristo, ya tú eres acepto para salvarte. Tú y tu casa. Que eso fue lo que le dijo Pedro a Cornelio. Cuando Cornelio era un hombre que hacía muchas obras. Era un hombre que se mantenía ayudando a los necesitados. Pero no conocía a Jesús. Fíjense bien que ese es el fallo, el error de aquellos que se han aferrado al antiguo pacto. Que en el antiguo pacto Cristo no se conoce. A Cristo lo conocemos en este pacto. Y la fe en Él es que salva. Usted puede tener a Elías, usted puede tener a Malaquías, a Moisés, usted puede tener todos los profetas y los escritores de aquellos años. Pero si usted no tiene a Cristo, a usted de nada le sirve eso. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que salva, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Y hoy desde allí intercede por esta que es su iglesia, que somos nosotros. Porque ese es otro fallo que la gente tiene. La gente piensa que la iglesia son 4 paredes de una denominación. No, tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Yo soy la iglesia de Jesús. Jesucristo la estableció, pero en nuestros corazones. Jesucristo no vino a levantar una denominación. Jesucristo no vino a enseñar otra cosa que no sea su evangelio. Jesucristo nunca se nos salió de aquí. Por esto es que tenemos este ejemplo. Todo lo que tenemos escrito aquí, lo que leemos son las enseñanzas del Maestro, del gran Maestro, Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas razones son más que suficientes para que tú te alinees y te afirmes en el Señor. Nadie puede entrar por ningún otro lado, porque dice que es ladrón y salteador el que no entra por la puerta, que es Jesús. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra, hallará pasto y descansará con nosotros. Por esta razón es que siempre te vamos a hablar de Cristo, te vamos a hablar de su pacto salvador, de la sangre que fue derramada una sola vez, y con esto basta. Una vez la derramó y ya nosotros tenemos vida eterna por ese derramamiento de esa sangre en el primer siglo de nuestra era. Esa sangre todavía, todo el que viene puede ser lavado, limpiado de su pecado y puede salvarse con su familia si acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros siempre vamos a estar recordándote que Cristo ya vino, que ya no tenemos que ir a los anuncios. Lo que estaba allá atrás, el viejo pacto, solo eran anuncios. Ya hoy estamos en la realidad. Aquellos eran anuncios de que Emmanuel, Dios con nosotros, vendría. Ya lo tenemos. Ya Cristo lo tenemos. Y esa es la parte que a nosotros nos da las razones para nosotros seguir diciéndote que tienes que aferrarte a Cristo. Hoy, lamentablemente, en la mayoría de las iglesias se han corrompido. Hoy anda una doctrina por ahí enseñando que si usted aporta tanto a una iglesia, usted se salva. Y eso son mentiras de Satanás. El Señor los reprenda. Mentiras del diablo esa. Esos son mentirosos, engañadores, que se apacientan a sí mismos. Porque esos no son hijos de Dios. Hombres reuniendo fortunas en el mundo. Dios no ha mandado a eso. Dios no nos mandó a nosotros a recoger dinero. Dios nos mandó a nosotros a buscar las almas. Y que si yo soy el que tengo que invertir lo que tengo, lo voy a invertir yo. Aunque Dios suple. Dios es bueno. Pero la mayoría de los ministros, que para que Dios, ellos creen que Dios que le suple, cuando engañan una obra, engañan a esas viudas y a esa gente haciéndole vender las propiedades para que se lo aporten. Jesucristo nunca hizo eso.
Las enseñanzas del maestro no son esas. El gran maestro, mejor Dios, era pobre, dice que no tenía ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Fíjense qué hermoso cuando nosotros escuchamos esto, que siendo él pobrecito, dice que nació en un pesebre. Fíjense. ¿Por qué esos pastores que andan reuniendo fortuna y tienen cientos de millones de dólares no leen eso? Que Cristo no tenía ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Es importante que la mayoría de aquellos que están equivocados, quizás tal vez muy bien intencionados, porque yo le voy a decir algo, el enemigo engaña a mucha gente, le hace creer cosas que parecen verdad, pero que no lo son. No lo son. La verdadera realidad de este evangelio es que este evangelio ya el precio fue pagado. Ya yo, con millones de dólares que yo dé, ya con eso no me voy a salvar. No me voy a salvar. Aunque nosotros somos los responsables de que esta obra tiene que caminar. Pero tenemos que entender que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas Dios la añadirá. Dios tocará los corazones que tenga que tocar para que los ministerios de Dios puedan subsistir. Pero el ministerio no puede andar inventando cosas, diciéndole a los hermanos que si no diezman, que si no hacen esto, no heredarán el reino y que están bajo maldiciones. Estas son mentiras del diablo, que el diablo se ha inventado para que la gente no se salve. Porque mucha gente odia la iglesia por esto. Sí, hay mucha gente. Usted sabe la cantidad, los cientos de miles de personas que han sido engañadas en iglesias falsas. Sí, iglesias que parecen cristianas, pero no lo son. Porque la iglesia donde usted esté, todo lo que le prediquen, por esto que usted tiene este programa en el aire, para usted escudriñar las escrituras, el nuevo pacto. Porque déjeme decirle algo. El profeta Salomón, allá atrás, hay mucha gente que están contradiciendo, enfrentando a Salomón con Cristo. Porque Salomón dio alguna enseñanza que, si usted lo ve desde el simple punto de vista humano, se contradice, pero no es así. No es así. Jesucristo es que reveló el verdadero sentido de lo que hay después de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Ni siquiera ellos sabían. Ni Salomón sabía qué era la muerte. Jesucristo nos lo dio luz. Por eso es que este pacto es tan importante que lo conozcamos. Este pacto, si usted es todavía de lo que está allá atrás, buscando consejo o anuncio, métase aquí y vea a la sangre de Jesús. Es aquí de Mateo hasta Apocalipsis. Está la sangre de Cristo que limpia y quita todo el pecado del mundo. Aquí es que está la sangre del Cordero de Dios, del león de la tribu de Judá, el que venció en la cruz de Calvario. Ya nosotros no necesitamos consejos. Por otro lado, tenemos a Cristo. Me basta con Cristo. Por esto, nosotros siempre vamos a estar con esta voz de alerta. Siempre va a escuchar esta voz de alerta en este programa. Ya Cristo pagó por tu pecado. No le crea a nadie que te diga que tú tienes que pagar o darle cantidad de dinero para que te salve. Eso es una mentira del diablo. Este evangelio costó la sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre te limpia y te salva. Entonces, nosotros no somos llamados de ninguna manera a ponernos a reunir fortuna. Dios no nos mandó a eso. Los que ministramos esta palabra, tenemos que tener cuidado de cómo actuamos, porque hay muchos que comenzaron bien y han terminado mal. Y esto es un fallo peligroso. Muchos que comenzaron bien y hoy están siguiendo el patrón de la finanza. Hoy su Dios es el dinero. El Dios de ellos es el dinero. Y nos toca a nosotros decírselo porque así lo dice la palabra. Así lo dijo el Señor. Que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Yo no puedo predicar a Cristo y buscar riqueza. Porque soy un mentiroso. Soy un hipócrita. Si yo predico a Jesús y busco la riqueza,
donde él mismo nos dijo, él le dijo a un hombre joven, a un rico, muy rico, el joven hizo la pregunta para la salvación, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le explica los mandamientos, ya lo sabe. Dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús no se sorprendió por ello, sino que Jesús se dio cuenta que el Dios que él tenía era el dinero. Y eso está ahí, es para nosotros lo que ministramos, para que nosotros aprendamos a ministrar lo que Jesús dijo. Jesús le dijo, ve y vende lo que tiene y compártelo con los pobres. Pero usted me va a decir a mí, que usted tiene un ministro, que ese ministro lo que esté construyendo rascacielos y buscando dinero para hacer, que eso es de Dios. Eso contradice las enseñanzas del gran maestro. Todo el que esté haciendo eso tiene que arrepentirse, porque la muerte lo va a sorprender un día. Y si la muerte lo sorprende, su lugar allá abajo es uno de los lugares más calientes, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que dice el maestro en Lucas 16, 19. Estas son las razones por las que este programa nosotros nos caracterizamos por enseñar las enseñanzas del gran maestro. Aquí yo no tengo nada que aportar de mí, porque soy un siervo que por misericordia Dios me salvó. Dios no me ha mandado aquí a hacer maratones para andar buscando cuartos. No, Dios no me ha mandado a eso. Entonces, si yo tengo un ministerio y yo no confío en Dios, salvo buscar dinero. Pero si yo confío en Dios, Dios me proveerá. Él es el gran proveedor, nuestro amado Señor. Y dése cuenta que está coronado Rey y Reyes, nuestro Salvador. Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga bien, me ha prometido a mí que donde Él esté yo voy a estar. Me ha prometido a mí una gran mansión. Y yo le creo todo, porque sus palabras son fieles y verdaderas. Es importante que aún esos ministros tengan cuidado, porque, mire, va a ser grande, 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 grande aquel día del juicio. Ahí van a estar muchos pastores, evangelistas, misioneros, muchos hermanos que se equivocaron. Se equivocaron oyendo otras voces. Muchos hoy se han dejado dañar su alma. Han vendido su salvación por 2 o 3 papeletas. Esto no fue lo que Dios nos mandó a que hiciéramos. Dios nos ha enviado a nosotros, ¿sabe a qué? A buscar, a pelear por las almas de rodillas, a buscarlos a ellos, que todo lo secular Dios lo va a proveer. Él siempre lo ha provisto. En estos 20 siglos que tiene la iglesia, Dios siempre ha provisto. Dios nunca ha dejado de proveer a su iglesia. Otros, al contrario, han dejado las enseñanzas de Jesús para seguir sus propias reglas. Han inventado sus propias reglas. La finanza es un tema que a nosotros nos da pena hoy, como está la iglesia. Gente preocupándose por invertir 100 millones de dólares en un templo, mientras tienen hermanitos que se acuestan sin cenar y sin comer. Y Jesucristo nunca descuidó esto. Nunca lo descuidó. Esta gente que están haciendo esto, Dios tenga misericordia de ellos, oramos por ellos, que es lo único que podemos hacer. Pero la mayoría de esa gente han endurecido su corazón y han amado más el dinero que a Dios, aunque mencionen a Dios, porque la Biblia tiene una enseñanza que a nosotros no nos puede sorprender. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso no es a los impíos ni a los religiosos de religiones falsas. Es a los que estamos adentro que nos está diciendo. Es a nosotros. Esa enseñanza de Jesús es para su iglesia. Esa enseñanza no son para los de afuera. Porque quiere justificar que no es a ellos. Pues a nosotros, las enseñanzas de Cristo es para los cristianos. Por eso es que nos llamamos cristianos. Pero quieren justificar a lo que hacen. Sueltan a Cristo y se van a un profeta. Que esos profetas, la mayoría, ninguno de ellos era perfecto, pero Cristo sí. Ninguno de esos profetas se pudo uno de ellos equivocar. Puede que se haya equivocado. Pero Cristo, porque ellos no eran perfectos, pero Cristo es perfecto.
Cristo es Dios. Jesucristo es la persona que usted mismo ni se imagina. Creerle a Cristo, usted afianzarse en Cristo y apoyarse en Él, su tiempo no es en vano. Pero si usted se salió de sus enseñanzas para buscar otras enseñanzas que otro haya creado, han creado muchísimas organizaciones mundiales, señores. Ahí estuve mirando en las redes un templo que costó miles de millones. Jesucristo no quiere eso. Habiendo gente descalzo todavía con hambre. Hay naciones donde la gente no tiene comida. $1.000 millones harían maravilla. Dios haría maravilla en la mano de un hombre de Dios que lleve comida a los que no tienen ni agua, a los sedientos, y medicina a los enfermos. Entonces lo van a invertir en blog. Parece entonces que ahí hay algo que no cuadra. Jesucristo nunca ordenó que nosotros buscáramos recursos para invertirlo en cosas que no fueran el ser humano. Todo lo que Jesucristo hizo y buscó, lo invirtió en el hombre más que todo en los leprosos, que eran los rechazados. Los leprosos, los publicanos, eran lo que la gente no quería. Esa gente eran perros en aquella época. Y Jesús los recibió. La prostituta. Ustedes recuerdan la famosa historia de aquella mujer que la querían apedrear. Y Jesús, aunque ella había cometido el pecado, quienes la querían condenar eran más pecadores que ella. Que eso es lo que está sucediendo hoy. Entonces, esa gente que lo que se están dedicando a eso, ellos oran, pero esa gente Dios no lo escucha. Esa gente perdió la conexión con Dios hace tiempo. Hace tiempo, ya que el maestro ni existe en el mundo de esa gente. Ya esa gente, su mundo es la finanza. Entonces Dios nos ordenó claramente. El apóstol Pablo nos dice que él trabajó con sus manos haciendo tiendas. Es el primer apóstol que nos envió a la iglesia gentil del Señor. Y el único, porque no se ha mencionado ninguno más. Algunos dicen que son, pero son apóstoles del dinero, de los recursos, buscando cuánto. Esto es una realidad tan palpable, señores, que usted a diario se va a encontrar con personas con su mente puesta en lo material, en lo perecedero. Jesucristo quiere que sus hijos aprendamos que nosotros somos ricos en Él. Éramos pobres porque no teníamos ni sanación. Era el infierno lo que teníamos, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y Cristo nos dio vida. Es a Cristo. Tenemos que llenarnos de Cristo, hacernos ricos de Cristo, multimillonarios, pero de Cristo. Métase todos esos millones en su fe. Haga una fe millonaria de $100,000 millones en la fe, pero en Cristo. Porque Cristo no nos ha enviado a nosotros a prepararnos para vivir en esta tierra. Pero si vienen a buscarnos, que hay un arrebatamiento y me va a sacar de aquí. Me está diciendo que me quede aquí, que me acomode. Él me está diciendo, mi siervo, prepárate, que ya vengo por ti. Son las palabras que escucho de mi Señor. Yo vengo por mi pueblo. Dile que no se aferren, que el enemigo está dando de todo. Él se lo ofreció a Jesús. Pero el maestro es el ejemplo. ¿Qué le dijo a Jesús cuando Jesús fue a los 40 días de ayuno y oración para ser tentado? Le mostró toda la gloria y la riqueza del mundo. Y le dijo, todo es mío, yo te lo daré si postrado tú me adoras. Entonces esa gente han adorado a Satanás porque han vendido, se vendieron, eran cristianos, pero hoy no lo son. Esa gente se corrompieron, su corazón hace tiempo ya que no sirve al Señor. Dios, en su infinito amor y su misericordia, nos está dando una oportunidad especial para que nosotros seamos pioneros en decirle que hay un nuevo pacto, que ya basta de estar repitiendo, patinando en el lodo. Todavía la gente sigue patinando en el lodo de Judas Iscariote, patinando en este lodo de la finanza, que aman más el dinero que al maestro. Judas, hoy donde Judas está, no quisiera usted saber
en las condiciones que Judas está hoy. Porque él mismo es consciente que Jesús era el Hijo de Dios y lo vendió. Imagínense, esa historia hoy se repite. Hoy hay miles de Judas, cientos de miles en el mundo. Gente que ha levantado un ministerio y lo que le interesa es dinero. Su mente no está puesta en las almas, sino en los cuartos, en el dinero. El ministro que te ministre, querido hermano, y le interese más el dinero que tu alma, salte de ahí, coge por otro lado, busca a Dios, órale a Dios para que te indique dónde tiene que ir. Porque no todos están corrompidos. Hay hombres de santos de Dios, hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros, mujeres y hombres de Dios que están ahí, que no han vendido su primogenitura por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú. Hoy hay hombres y mujeres que están ahí preparados y son hombres valerosos que Dios los tiene ahí. Pero esos hombres no suenan. Los hombres de Dios tenemos poco sonido mundano. El mundo, nosotros sonamos para el pueblo de Dios. Pero ese pueblo mundano, que lo que anda buscando escenario, buscando cómo ellos mismos satisfacer su ego, eso no es de Dios. Dios no nos ha enviado a eso. Dios me envió a mí a preparar templos multimillonarios mientras los hermanitos se me mueren de hambre. ¿Sería Dios injusto si Dios enseña una cosa así? Y Dios es justo. El Dios que la Biblia menciona, el Cristo que le servimos, nos enseñó todo lo contrario de andar buscando prebenda y dinero. Nos enseñó a buscar las almas para que se salven. Nos enseñó a llevar un evangelio puro, limpio, como se predica aquí en Escuchando al Gran Maestro. Aquí no enseñamos otra cosa que no sea el evangelio de Cristo. Hoy cuando yo oigo hermanos, pastores, di que pastores, que no creo que sean pastores del Señor, que lo escucho hablando de Malaquías 3:10, digo, pero este ignorante no conoce las escrituras, lo que Cristo enseñó de eso, sobre eso. Lo que dijo el apóstol Pablo, el apóstol que Jesucristo escogió para que fuera el apóstol de nosotros. No leen al apóstol, porque el apóstol, él no gusta. El apóstol Pablo no gusta hoy en la mayoría de esos ministros. Porque Pablo habla claro, el que no trabaja, que no coma. ¿Tenemos que ir a la iglesia? Sí. La obra tiene que caminar. Ojalá yo tener millones para aportar millones a la obra. Pero Dios no ha mandado a la gente a explotar. Cuando tiene un hermano que tiene buena intención para dar, lo corrompen tanto que se va de la iglesia. Porque lo que le interesa es la finanza. Gente llena de pecado que dan mucha finanza y a eso le dan todas las oportunidades de hacer de todo. Y sabiendo que están mal, que se van a perder, no se lo dicen. Porque esas son la gente que dan la finanza a esos ministerios. Por esta razón, nosotros siempre estaremos aquí para decirte que Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Dios seguirá siendo bueno. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Jesucristo es a quien nosotros tenemos que meter en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en la familia. Mete a Cristo. Olvídate de todo lo demás y mete a Cristo. No te preocupes por qué comerá o qué vestirá, porque las aves tienen menos importancia que uno de nosotros y Él le da ropa. La vestimenta de un ave, ni Salomón con todos sus millones pudo ponerse una ropita a la que se pone una cigüita de esa que tú ves comiendo en los árboles. Deseamos que Dios ilumine al pueblo y que al sonar la trompeta, yo espero que todo el que esté viendo este programa tenga el privilegio de que nos veamos la cara en el reino de los cielos. Son las intenciones de Escuchando al Gran Maestro, el programa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aquí solo se predica su palabra. Dios te bendiga en este día. En este sábado, el próximo sábado, vendremos con un programa similar, porque siempre Jesucristo es el personaje céntrico y sus enseñanzas en este programa.
Compañero Tony, ¿tiene algo que decirle al pueblo? Bueno, le digamos al pueblo que sigan disfrutando de este programa todos los sábados y que sigan en sintonía los sábados disfrutando de este evangelio, de esta buena predicación, porque son enseñanzas de gran maestro. Amén. Aquí se aprende lo que es evangelio de Jesucristo. Amén. Sí, Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. rica y abundantemente. Si cualquier cosa quieres llamarnos, ahí está nuestro número. Si estás enfermo, si estás pasando por cualquier problema, Jesucristo salva, sana y viene a librarnos de lo que viene. Dios te bendiga. Hasta el próximo sábado. Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador.